Si crees que la amabilidad es una fuerza universal para siempre, en su mayoría tienes razón. La bondad fomenta la conexión, genera confianza y permite que las relaciones florezcan. Pero, ¿qué sucede cuando extiende la amabilidad a alguien que la amaba? Cuando interactúas con un narcisista, tu amabilidad no genera buena voluntad. Se convierte en una herramienta en sus manos, una palanca que tiran para controlar, extraer y dominar. No es un puente para la comprensión mutua. Es una debilidad que explotan sin dudarlo. El problema fundamental aquí es que los narcisistas no ven la amabilidad como una virtud. Lo ven como sumisión a ellos. Ser amable es sinónimo de ser débil. Esto se debe a que los narcisistas operan en un paisaje psicológico fundamentalmente diferente, donde la mayoría de las personas valoran la reciprocidad, el respeto y la equidad. Los narcisistas ven solo la dinámica de poder: quién está ganando, quién está perdiendo, quién tiene el control. Estas son las preguntas que rigen sus relaciones. Entonces, cuando intentas matarlos con amabilidad, lo que realmente estás haciendo es reforzar su comportamiento. Les está enseñando que pueden salirse con su manipulación, que pueden maltratarlo, faltarle el respeto o ignorar sus necesidades, porque no importa lo que hagan, responderá con calidez y comprensión. ¿Y por qué no seguirían explotando eso? Desde su perspectiva, estás recompensando su comportamiento. Ahora aquí es donde la gente se atasca. Piensan, bueno, si dejo de ser amable, eso no me hace tan malo como ellos. No, no es así. Negarse a ser explotado no es crueldad. Dejarse de usted mismo no es el narcisismo. Hay una gran diferencia entre ser innecesariamente agresivo y simplemente negarse a ser un felpudo. De lo que estoy hablando aquí es cambiar su perspectiva. Ver la amabilidad como una elección, no una obligación. Porque si tu amabilidad se usa como arma contra ti, entonces ya no es amabilidad en absoluto. Es autosabotaje. La mecánica psicológica de esto es simple, pero profunda. Los narcisistas prosperan en validación, atención y control. Cuando eres amable con ellos, a pesar de su comportamiento abusivo o manipulador, alimentas su sentido de superioridad. Ven su cumplimiento como prueba de su dominio. Te empujan, te doblan, te exigen entregar. Y cada vez que lo haces, se fortalecen. Entonces, ¿qué haces en su lugar? Debes redefinir lo que significa ser fuerte. La fuerza no se trata de ser grosero o confrontativo por sí mismo. La fuerza se trata de tener la capacidad de actuar con integridad, incluso cuando es difícil. Se trata de saber cuándo la amabilidad es apropiada y cuándo no es más que una invitación para un mayor abuso. Esto significa establecer límites y pegarse a ellos. Significa aprender a decir que no sin justificarse. Significa negarse a participar en sus juegos manipuladores. No permitirse ser cebado en argumentos o culpado de cumplimiento. Significa reconocer que su ira, decepción o desaprobación no es su responsabilidad de manejar. También significa comprender que la desconexión es a veces la única solución. Si un narcisista prospera en tu amabilidad, entonces lo más poderoso que puedes hacer es privarlos de él. No se trata de ser cruel, se trata de negarse a participar en una dinámica diseñada para explotarlo. Se trata de salir del juego por completo. Y esto es lo que sucede cuando haces esto al principio. El narcisista se resistirá, presionará más, probando para ver si cede. Pueden hacerle culpa, arremetirlo, o incluso fingir remordimiento en un intento de retroceder. Y esa es la clave: poder, no el poder sobre los demás, sino el poder sobre ti mismo. Porque cuando reconoce que la amabilidad es una herramienta, no una regla, cuando ves que debe usarse sabiamente, no indiscriminadamente, recuperas el control. Dejas de ser un participante pasivo en tu propio maltrato y comienzas a ser una fuerza activa en tu propia vida. Entonces, la pregunta no es si deberías ser amable, la pregunta es quién merece tu amabilidad. Porque si la bondad es una virtud, entonces se debe dar a quienes lo tratan como tal, no a aquellos que lo ven como una oportunidad para manipular, no a aquellos que lo torcerán contra ti, no a aquellos que lo confunden con debilidad. Si su amabilidad es fortalecer un narcisista, deje de dárselo. En su lugar, canalice esa energía para que se acumule, para fortalecer su propia resolución. Porque al final del día, la persona que más merece tu amabilidad eres tú. Cuando tratas con un narcisista, debes entender las reglas del juego que estás jugando, porque es un juego para ellos. Y si no te das cuenta de eso, seguirás perdiendo. Los narcisistas no están interesados en la equidad, la reciprocidad o la conexión humana genuina.
Operan en un nivel psicológico diferente, uno que prioriza el poder, el control y el autoengrandecimiento sobre todo lo demás. No participan en relaciones como lo hacen las personas sanas. Se involucran en transacciones donde cada interacción se trata de ganar o perder. Entonces, cuando te acercas a ellos con amabilidad, creyendo que tu calidez y entendimiento los alcanzarán de alguna manera los inspirarán a cambiar, estás haciendo un error de cálculo crítico, porque para un narcisista, la bondad no es un gesto de buena voluntad, es una debilidad ser explotada. Les indica que usted es flexible, que puede ser influenciado, que pueden superar sus límites sin consecuencia. Y una vez que reconocen esto, lo pondrán a prueba. Al principio, tal vez a través de pequeñas manipulaciones, ignorando sus necesidades, descartar sus inquietudes, jugar a la víctima cuando intentes defenderte. Y si deja que estos comportamientos se deslicen en nombre de la bondad, está reforzando su percepción de que pueden sacar de usted sin repercusiones. Aquí es donde las personas quedan atrapadas en una trampa, porque una vez que un narcisista se da cuenta de que priorizará constantemente la paz sobre la confrontación, lo usarán contra usted. Te provocarán, sabiendo que retrocederás. Te hará la culpa, sabiendo que los consolarás. Te maltratan, sabiendo que lo excusarás. Y cada vez que cumple, estás recompensando el comportamiento mismo que te está dañando. Ahora pensemos en esto en términos psicológicos. ¿Qué sucede cuando recompensas repetidamente un comportamiento? Se fortalece, se vuelve habitual. Si cada vez que un niño hace un berrinche, les da lo que quiere, aprende que los berrinches son una estrategia efectiva. El mismo principio se aplica a los narcisistas. Si cada vez que te manipulan, respondes con amabilidad y cumplimiento, aprenden que la manipulación funciona. Y debido a que no tienen una motivación intrínseca para cambiar, porque no les importa la justicia o el respeto mutuo, continuarán usando la táctica que les da lo que quieren. Estrategia. El mismo principio se aplica a los narcisistas. Si cada vez que te manipulan, respondes con amabilidad y cumplimiento, aprenden que la manipulación funciona. Debido a que no tienen una motivación intrínseca para cambiar, y porque no les importa la equidad o el respeto mutuo, continuarán usando la táctica que les otorga los resultados que desean. Es por eso que ser amable con un narcisista no los hace mejores, los empeora. Refuerza su creencia de que tienen derecho a un tratamiento especial, que pueden comportarse, sin embargo, por favor, sin consecuencias. Una vez que esta creencia se solidifica, su comportamiento aumenta. Lo que comienza como manipulación menor se convierte en un control absoluto. Lo que comienza cuando el remolque sutil de culpa se convierte en una iluminación de gas en toda regla. Lo que parece ser inofensivo se convierte en un total desprecio por su bienestar. Y seamos claros, esto no es accidental. No es que los narcisistas no se den cuenta de que te están lastimando. Es que no les importa, o peor, ven su sufrimiento como prueba de su poder. Porque para ellos, el poder lo es todo. No buscan relaciones basadas en el amor y el respeto. Buscan relaciones basadas en el dominio y la validación. Cuanto más das, más toman. Cuanto más se dobla, más empujan. Entonces, ¿qué haces en su lugar? Debe cambiar su mentalidad para evitar que el conflicto afirme los límites. Debe reconocer que la amabilidad no es un recurso ilimitado para ser entregado. Debe darse donde se valora, donde está recíproco. Interacciones con un narcisista, la bondad debe ser condicional, dependiendo del respeto, dependiendo del tratamiento justo. Esto significa que cuando intentan culpar a su cumplimiento, no te justificas a ti mismo. Cuando intentan provocarte, no te involucras. Cuando intentan superar sus límites, se mantiene firme. Y sí, se resistirán. Ellos se intensificarán, porque cuando dejas de recompensar el mal comportamiento, inicialmente se intensifica. Pero si te mantienes consistente, si te niegas a participar en su juego, te pierden. Y aquí está la verdad más profunda en el momento en que dejas de buscar la validación de un narcisista. Pierden su poder sobre ti, porque eso es en lo que confían. Necesitan que necesites su aprobación. Necesitan que busques su aceptación. En el momento en que se separa de eso, ya no tienen control. Así que no confunda la amabilidad con la sumisión. No confundas la paciencia con la pasividad. Tu valor no está definido por cuánto puedes soportar. Si un narcisista solo responde a la amabilidad tomando más, entonces no les debes nada. En el momento en que te das cuenta de que, en el momento en que tomas tu amabilidad y la diriges hacia aquellos que realmente lo aprecian, es el momento en que te liberan.
Cuando se trata de un narcisista, debe comprender que todo su marco psicológico se basa en una mentira fundamental, que son superiores, infalibles y tienen derecho a un tratamiento especial. La forma en que mantienen esta ilusión es controlando la realidad a su alrededor, manipulando a otros para que refuercen su engaño. Ahora, aquí es donde la mayoría de la gente queda atrapada, porque si eres una persona decente, si tienes conciencia, instintivamente respondes a los demás con empatía. Intentas entenderlos. Desea resolver el conflicto a través de la paciencia, a través del compromiso, a través de la amabilidad. Y en la mayoría de los casos, ese es el enfoque correcto en una relación saludable. La bondad fomenta la conexión, pero con un narcisista, la bondad no crea conexión, crea control. Verá, los narcisistas operan en un nivel psicológico diferente. No se relacionan con los demás de la manera que lo hacen las personas emocionalmente maduras. No ven las relaciones como oportunidades. Ese es el enfoque correcto. En una relación saludable, la bondad fomenta la conexión, pero con un narcisista, la bondad no crea conexión, crea control. Verá, los narcisistas operan en un nivel psicológico diferente. No se relacionan con los demás de la manera que lo hacen las personas emocionalmente maduras. No ven las relaciones como oportunidades para el crecimiento mutuo. Los ven como campos de batalla para el poder. En el momento en que te involucras con ellos bajo el supuesto de que quieran resolver las cosas de manera justa, ya has perdido, porque no quieren justicia, quieren dominio y son increíblemente hábiles para lograrlo. Los narcisistas prueban a las personas constantemente. Prueban debilidades, buscando los botones emocionales que pueden presionar para obtener la reacción que desean. Si eres alguien que te enorgullece de ser amable y complaciente, lo ven como una oportunidad. Saben que si te empujan, te excitan, juegan a la víctima o te acusan de ser desagradable. Instintivamente intentarás tranquilizarlos. Al hacerlo, caes directamente en su trampa, porque en el momento en que haces sus emociones tu responsabilidad, tienen control sobre ti. En el momento en que puedan hacerte cuestionarte a ti mismo. ¿Estoy siendo injusto? ¿Estoy siendo cruel? Han ganado. Si bien estás atrapado en la duda tratando de justificar tus acciones, están reforzando su posición. Están estableciendo las reglas, y esas reglas nunca te favorecerán. Es por eso que participar en argumentos interminables con un narcisista no tiene sentido. Nunca ganarás de la manera que piensas. No discuten de buena fe. No les importa la lógica, la verdad, la justicia. Les importa ganar, y dirán lo que necesiten, torcer la realidad. Sin embargo, necesitan torcerla para convertirlo en el villano y a ellos mismos la víctima. Si cae en la trampa de defenderse, de explicarse una y otra vez, les está dando exactamente lo que quieren: su inversión emocional, su energía, su envío. Entonces, ¿qué haces en su lugar? Dejas de jugar el juego. Dejas de darles el combustible emocional que necesitan para mantener el control. Dejas de explicarte a alguien que no está interesado en comprender. En cambio, establece límites firmes y los hace cumplir, no a través del debate, no a través de la justificación, sino a través de la acción. Eso significa que cuando intentan engancharte a una discusión, no te involucras. Cuando te acusan de ser cruel, no te apresuras a demostrar lo contrario. Cuando exigen una explicación de por qué no tolerarás su comportamiento, no proporciona uno, simplemente actúas. Te retiras de la conversación, te niegas a darles la reacción que están buscando y te mantienes firme en tu decisión. Y sí, retrocederán. Se intensificarán porque en el momento en que eliminas el control de un narcisista, se asustan. Intentarán todas las tácticas en las que tengan que retirarlo: ira, culpa, amenazas, lástima. Pero si te mantienes firme, si te niegas a ser manipulado, te pierden. Aquí está la realización clave: no le debes una explicación narcisista. No les debes tu energía emocional. No les debes su amabilidad cuando han demostrado una y otra vez que solo lo usarán contra usted. Lo que debes es para ti mismo proteger tu propio bienestar, negarse a participar en una relación que sea fundamentalmente explotador. Una vez que internaliza eso, una vez que deja de buscar la justicia de alguien que no cree en ello, recupera su poder. La posición más fuerte que puedes tomar con un narcisista es la indiferencia. En el momento en que dejes de reaccionar, en el momento en que dejas de explicar, en el momento en que dejas de intentar que entiendan, pierden el control y recuperas el tuyo. Un error crítico que la gente comete cuando se trata de un narcisista supone que su amabilidad, paciencia o razón eventualmente se romperán,
que si simplemente explican las cosas de la manera correcta, si solo perduran un poco más, el narcisista finalmente verá la luz. Pero esta es una ilusión, y es una que mantiene a las personas atrapadas en ciclos de manipulación emocional. Debes entender que los narcisistas no están operando en el mismo marco moral que tú. No ven la amabilidad como algo a ser recíproco. Lo ven como algo para ser explotado. Interpretan la paciencia como permiso, confunden el perdón con la debilidad, y ven sus intentos de razonar con ellos como una admisión de que todavía tienen control sobre usted. Ahora, aquí es donde se vuelve aún más peligroso, porque si un narcisista siente que estás empezando a ver a través de ellos, que estás despertando a su manipulación, no solo retroceden, no, lo que hacen es cambiar sus tácticas. Se convierten en lo que se conoce como el narcisista vulnerable, y este es uno de los movimientos más insidiosos que pueden hacer, porque en esta etapa comienzan a interpretar a la víctima, comienzan a decirte que han tenido una vida difícil, que luchan con un dolor profundo, que sus acciones son el resultado de heridas pasadas. Y si eres alguien con un corazón compasivo, que seamos sinceros, es probablemente por eso que los toleraste durante tanto tiempo. Sentirás una necesidad abrumadora de ayudarlos. Pero esto también es una manipulación. Es un movimiento calculado para mantenerte en su órbita. Porque mientras creas que son un alma herida que necesitan salvar, no te irás, te quedará, aguantarás, seguirás tratando de arreglarlos, y al hacerlo, continuarás siendo controlado. Verás, los narcisistas son maestros para armarse la empatía. Saben que las personas decentes quieren creer en la redención y el cambio. Saben que si muestran la cantidad justa de vulnerabilidad, si dejan que su máscara se deslice por un momento, pueden volver a conectarlo. Y una vez que lo vuelven a tener, el ciclo continúa. Las excusas comienzan a acumularse. No quise lastimarte, solo tengo problemas de confianza, o sabes que soy así por mi infancia. Y antes de que te des cuenta, ya no estás enfocado en el daño que están causando. Estás concentrado en ayudarlos a superar sus luchas. Pero seamos brutalmente honestos aquí, no es su trabajo salvarlos. Y lo más importante, no puedes. Porque para que ocurra un cambio verdadero, una persona debe estar dispuesta a enfrentarse a sí misma, a asumir la responsabilidad de sus acciones, a dedicar el trabajo duro y doloroso de crecimiento psicológico real. Un narcisista, por definición, no hará esto. ¿Por qué? Porque hacerlo requeriría que rompan la identidad misma que han construido. La identidad que dice nunca me equivoco, soy superior, tengo derecho, y lucharán contra los dientes y las uñas para proteger esa identidad, incluso si eso significa destruir a las personas que los rodean en el proceso. Por lo tanto, requeriría que rompan la identidad misma que han construido, la identidad que dice nunca me equivoco, soy superior, tengo derecho, lucharán con los dientes y las uñas para proteger esa identidad, incluso si eso significa destruir a las personas que los rodean en el proceso. Entonces, ¿qué haces en su lugar? Reconoces que su sufrimiento no es tuyo para arreglar. Dejas de participar en la fantasía de que si los amas lo suficiente, si perduras lo suficiente, de repente se despertarán y se convertirán en una persona diferente. Y sí, esto es difícil porque te obliga a enfrentar tus propias creencias profundas sobre la lealtad, sobre la compasión, sobre lo que significa ser una buena persona. Te obliga a preguntarte, ¿estoy siendo amable o estoy siendo manipulado? ¿Estoy ayudando o estoy habilitando? Este es el cambio de mentalidad que tiene que suceder, porque una vez que dejas de verlos como un alma herida que necesita rescatar, una vez que comienzas a verlos por lo que realmente son, algo que prospera en el control, en el engaño, en mantenerte emocionalmente enganchado, capacidad para invertir en las personas que realmente lo respetan. Se tratan de dominio, se trata de control, se tratan de extraer tanta validación, poder y energía emocional de usted como sea posible mientras devuelven el mínimo, lo suficientemente justo como para mantenerlo en el gancho. Ahora, esta es una píldora difícil de tragar, especialmente para aquellos que han pasado meses, años, a veces incluso décadas tratando de mantener algún tipo de relación funcional con un narcisista. Sigues esperando que si te explicas lo suficiente, si demuestras paciencia, si evitas provocarlos, eventualmente te encontrarán a mitad de camino. Pero eso nunca sucede porque para un narcisista, el compromiso es una pérdida. Es una amenaza para la imagen cuidadosamente construida que tienen de sí mismos como superiores, como siempre correctas,
como merecedores de una sumisión completa de quienes los rodean. Lo que es aún más insidioso es que cuando se dan cuenta de que te estás dando cuenta de sus tácticas, no se detienen, se adaptan. Si el dominio directo y la intimidación ya no funcionan, cambiarán a agresión pasiva, viajes de culpa o interpretando a la víctima. Si intentas alejarte, de repente podrían bañarse con afecto, con grandes promesas de cambio, con declaraciones de cuánto te necesitan. Pero no se equivoquen, este no es un remordimiento genuino, es una estrategia, es un intento de retroceder para que el ciclo de manipulación pueda continuar. Y así, si realmente quieres recuperar tu poder, si realmente quieres dejar de ser una fuente de combustible para su ego, debes dejar de jugar por completo su juego. Debe reconocer que comprometerse con ellos en sus términos, ya sea discutiendo, justificándose o tratando de hacerlos responsables, es exactamente lo que quieren. Porque mientras esté comprometido, mientras reaccione, y mientras esté emocionalmente invertido, todavía tienen control. Entonces, ¿qué haces en su lugar? Te separas, no solo física, sino mental, emocional y psicológicamente. Esto no es lo mismo que la evitación pasiva, es una decisión consciente y deliberada no participar más en su marco manipulador. Esto es increíblemente difícil, especialmente para las personas que son naturalmente empáticas, porque todo en ti querrá responder cuando te provocan. Todo en ti querrá defenderse cuando te acusen de cosas que no hiciste. Todo en usted querrá explicar para que los entiendan, para buscar el cierre. Pero esa es la trampa, porque no hay un cierre con un narcisista. No hay una conversación final en la que de repente dicen: ¿sabes qué? Tienes razón, te he tratado terriblemente y necesito cambiar. Ese momento no llega porque no buscan la verdad, están buscando control. Entonces, lo más poderoso que puede hacer es negarse a participar. Dejas de explicar, dejas de justificar, dejas de darles acceso a tus emociones y dejas de alimentar su ego con tus reacciones. Ahora, esto no es fácil, y probablemente provocará una intensa resistencia de ellos. Se intensificarán, presionarán todos los botones que saben que tienen. Usarán culpa, vergüenza, ira, cualquier cosa que pueda hacer que se rompa, porque saben que mientras puedan provocar una respuesta de usted, todavía tienen influencia. Pero si mantienes la línea, si te niegas a ser atraído a su juego psicológico, sucede algo profundo: pierden interés. Porque los narcisistas no prosperan en entornos donde no pueden extraer energía emocional. No prosperan en las relaciones donde no pueden manipular la narrativa. Cuando dejas de reaccionar, te vuelves poco interesante para ellos, y en ese momento, reclamas algo que te han estado despidiendo durante demasiado tiempo: tu autonomía. Así es como se ve el poder real, no la capacidad de dominar o manipular, sino la capacidad de mantenerse firme en su propia realidad, independientemente de sus distorsiones. La capacidad de decir: no necesito tu aprobación, no necesito probarte nada para ti, y no te dejaré dictar mi estado emocional. Y cuando llegas a ese punto, cuando sales completamente de su juego, no solo recuperas el control de la relación, tomas el control de ti mismo. Y eso es algo que ningún narcisista puede realmente resistir. Cuando se trata de un narcisista, una de las realizaciones más cruciales es esta: no puede salvarlas, no puede arreglarlas. Y lo más importante, no es su responsabilidad hacerlo. Ahora, esto es difícil de aceptar para muchas personas, especialmente aquellos que son naturalmente compasivos. Si usted es alguien que cree en el poder de la comprensión, en la posibilidad de redención, en la idea de que la paciencia y la amabilidad pueden transformar incluso a las personas más rotas, entonces esta verdad se sentirá como una traición a sus valores más profundos. Pero ese es precisamente el punto: los narcisistas explotan esos valores. Prosperan en la creencia de que si los amas lo suficiente, si solo sacrificas lo suficiente, finalmente cambiarán. Pero ese momento nunca llega, y la razón es simple: los narcisistas no se ven a sí mismos como personas que necesitan cambiar. Creen que el problema siempre es externo. Siempre eres tú, siempre eres el mundo, siempre es alguien más que no les diga el respeto, la admiración y la sumisión que creen que merecen. Y así, cuanto más intentes ayudarlos, más refuerzas su engaño. Cuanto más explicas, más torcen tus palabras.
Cuanto más perdonas, más empujan tus límites. Cuanto más intentes responsabilizarlos, más encuentran formas de devolverte la culpa. Esto no es un malentendido. Este no es un problema de comunicación. Esta es una diferencia fundamental en la cosmovisión. Estás jugando con las reglas de la razón, la empatía y el crecimiento personal. Están jugando por las reglas de poder, control y autoconservación. Y una vez que comprende esto, el único curso de acción lógico queda claro: deja de participar. Dejas de creer que tu amabilidad los alcanzará. Dejas de pensar que si solo encuentras las palabras correctas, si solo les muestras suficiente paciencia, si solo demuestras tu lealtad, finalmente te verán digna de un cuidado genuino, porque no lo harán. Y entonces, la verdadera pregunta no es: ¿cómo consigo que un narcisista cambie? La verdadera pregunta es: ¿por qué estoy intentando? ¿Por qué estoy vertiendo mi energía en alguien que se niega a encontrarse a mitad de camino? ¿Por qué me estoy permitiendo ser drenado, disminuido y respetado con la esperanza de que algún día se despertarán y decidan tratarme de manera diferente? Porque la dura verdad es esta: no lo harán, y cuanto más esperes en ese momento, más de ti mismo perderás. Ahora, algunas personas escuchan esto y dicen: ¿pero no es eso cruel? ¿No es cruel simplemente renunciar a alguien? Y mi respuesta es no. Lo que es cruel es permitir que alguien te siga dañando porque tienes demasiado miedo de alejarse. Lo cruel es permitir que su disfunción continúe jugando un papel en él. Alejarse no es un acto de crueldad, es un acto de autoestima, y eso es algo que un narcisista nunca te dará. Tienes que dárselo a ti mismo. Y aquí está la paradoja: cuando finalmente dejas de intentar arreglarlos, cuando finalmente te separas de la ilusión de que tu amor los transformará, recuperas algo mucho más valioso: tu propia claridad. Empiezas a ver, tal vez por primera vez, cuánto de ti mismo te has comprometido, cuántas de tus propias necesidades has suprimido, cuánto tiempo has estado viviendo en un estado de agotamiento emocional, tratando constantemente de navegar por el laberinto imposible de su manipulación. Y cuando te alejas de eso, cuando finalmente reclamas tu energía, tu tiempo, tu tranquilidad, sucede algo extraordinario: dejas de buscar la validación de alguien que nunca fue capaz de darte en primer lugar. Dejas de permitir que sus distorsiones definan tu realidad. Dejas de vivir bajo el peso de sus expectativas y comienzas a construir una vida que es realmente tuya. Esto no es fácil. Los narcisistas no dejan ir sin una pelea. Intentarán todas las tácticas para retirarlo: ira, culpa, encanto, desesperación. Harán promesas, harán amenazas, te harán dudar de ti mismo. Pero si mantienes la línea, si te niegas a ser atraído a su web, algo poderoso cambia. Te vuelves libre, y la libertad es algo que ningún narcisista realmente puede tolerar, porque un narcisista no puede existir en un espacio donde no tienen control. Cuando tomas ese control de regreso, cuando finalmente dices lo suficiente, no solo te alejas de ellos, caminas de regreso a ti mismo. Y esa, al final, es la verdadera victoria.